Saludos a cada uno de ustedes, mis pequeños niños, el día de hoy para trabajar un tema más de este impresionante y maravilloso mundo de la comprensión lectora. Para analizar la diversidad de textos que tenemos al alcance, a la mano, para distraernos, para entretenernos, sobre todo en estos tiempos en el cual nos encontramos en familia, cuidándonos de un momento tan delicado. El día de hoy vamos a trabajar los textos no literarios. Para ello vamos a observar a continuación las siguientes imágenes. Como podemos ver, ¿les resulta familiar alguno de estos textos? ¿Qué representan cada una de estas imágenes? Como podemos ver, son textos que quizás en algún momento hemos podido observar, pero no de manera tan interesante quizás como en un cuento, como en una fábula, pero sí son textos que también son muy importantes. ¿Qué tipo de textos se relacionan con estas imágenes? ¿Cuál será su contenido? Entonces vamos a conocer a través de estas imágenes y otras más que vamos a observar todo este impresionante mundo de los textos no literarios. Para conocer al respecto vamos a definir qué son los textos no literarios. Primero, son textos que no tienen ficción, es decir, carecen de ficción. Esto quiere decir, en otras palabras, que son textos que no tienen fantasía ni imaginación, ni son parte de un mundo irreal, sino más bien son textos que están relacionados a la realidad en la cual vivimos. Por eso obedecen a la realidad en la que vivimos. Son textos que están relacionados de acuerdo a este mundo en el cual nosotros día a día vivimos con nuestras familias, día a día vivimos la experiencia de cada día. El autor expone sin manifestar sus sentimientos. En estos textos, el autor solamente se limita a ponernos ante nuestros ojos aquello que él también ve, aquello que también él puede experimentar, sin tomar en cuenta lo que pueda sentir. No interesa en estos textos si el autor puede estar triste, puede estar contento. Lo que importa es que el autor está manifestando, está exponiendo lo que él ve. También vamos a tomar en cuenta que estos textos tienen como propósito exponer o informar. Quiere decir que los autores lo que quieren es que el lector, como tú o como yo, o como nuestros papás o como cualquiera, nos informemos, tengamos conocimientos y también de esa forma estemos debidamente informados. Veamos algunos de ellos, sobre todo de los que van a ser parte de nuestra investigación, de nuestro análisis, de nuestros estudios durante las sesiones de este bimestre. Tenemos la receta, tenemos los afiches, las biografías, las noticias y los diccionarios, todos ellos textos no literarios. Vamos a explorar brevemente a cada uno de estos tipos de textos y ya en las diferentes sesiones los trabajaremos de manera detallada sin ningún tipo de restricción y vamos a trabajarlos y a divertirnos con ellos. Veamos. La receta. La receta es un tipo de texto instructivo que brinda las indicaciones. Esto quiere decir que en la receta nosotros vamos a conocer indicaciones. Son textos que consideran como destinatario a quien quiera o desee aprender, para hacer o conseguir algo. Quiere decir que a través de las recetas, nosotros como lectores vamos a aprender y vamos a hacer algo. Ese algo nos los va a recetar o nos lo va a instruir, nos los va a orientar una receta. La receta es un tipo de texto cuyo uso es práctico, fácil de entender. Quiere decir que la receta es un texto muy sencillo, un texto que podemos comprender todos sin ningún problema y lo podemos compartir en familia sobre todo. Tenemos la receta de cocina y la receta médica. Veamos el segundo texto, el afiche. El afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje, ¿no? En un mensaje que están incluidos las imágenes y los textos, y estas imágenes y textos nos hablan de un tema específico. Es decir, para que todos podamos conocer, ampliar nuestro conocimiento y estar debidamente informados. A través del afiche, el objetivo que tiene este texto es convencernos para que nosotros quizás podamos adquirir, es decir, comprar
algún tipo de servicio, adquirir un bien, un producto a través de este tipo de texto. También se utilizan para que este texto nos permita brindar algún tipo de información que podamos captar con mucha facilidad, de tal manera que como receptores podemos aprender y podemos conocer y podemos estar informados con mucha facilidad a través de un afiche. Aquí tenemos algunos de ellos. Tenemos un afiche propagandístico y tenemos un afiche publicitario. Podemos notar a simple vista la diferencia entre uno y otro, pero en las sesiones posteriores hablaremos con mucho más detalle sobre ellos. El tercer tipo de texto es la biografía. La biografía es un texto que expone la historia de una persona. Todos tenemos una historia de vida. Todos tenemos un tiempo en el cual vivimos y experimentamos diferentes circunstancias y experiencias que en un libro son contados para el conocimiento de los demás. En este caso, la historia de la vida de una persona, pero se trata de una persona o de un personaje que tiene mucho reconocimiento en nuestra sociedad. Y por esa razón es importante conocer sobre su vida. Este tipo de texto resume los principales hechos en la vida de una persona. Quiere decir que en este libro no encontraremos totalmente todo lo que una persona ha vivido, pero sí aquello que resulte lo más importante. La biografía, ¿no?, tiene como base todos los datos exactos y precisos, como fechas, nombres y lugares donde esta persona vivió o vive y ha tenido la gran experiencia de poder pasar todo un tiempo de su vida y del cual nosotros vamos a conocer al detalle. Podemos ver a través de estos textos algunos ejemplos de biografías de personajes que han sido parte del mundo de la religión, del mundo de la historia, del mundo de la ciencia y la tecnología. Y así conoceremos muchos más. Y tenemos la noticia. La noticia es un tipo de texto periodístico que informa un acontecimiento de actualidad y de interés público. La noticia lo encontramos en los periódicos y en ellos vamos a conocer lo que ocurre actualmente en este tiempo y que nos debe importar a todos nosotros. A través de la noticia vamos a encontrar diferentes hechos, ya sea políticos, económicos, sociales, deportivos, científicos, artísticos y otros tantos más que vamos a encontrar a través de este tipo de texto. La noticia es un texto cuyos eventos informados son recientes, es decir, recién ocurrieron. Son ciertos, es decir, que ocurrieron realmente, y comprobables, porque a través de las otras personas, a través de los medios por los cuales recibimos este tipo de texto, lo podemos verificar si realmente ocurrieron, cómo ocurrieron, cuándo ocurrieron. Aquí vemos algunos ejemplos, como por ejemplo, noticias económicas, noticias deportivas, noticias políticas. Y para cerrar toda esta lista de textos no literarios, vamos a conocer el último de ellos, el diccionario. Es un libro que recopila los vocablos de una lengua y aclara sus distintos significados. Un libro, porque en él vamos a encontrar un número bastante amplio de estos vocablos, que en otras palabras quiere decir palabras de una lengua, y para que nosotros podamos conocer con toda claridad qué significan dichas palabras. Seguramente que en casa lo tenemos, porque es un libro imprescindible, muy necesario para todos nosotros. Es una buena fuente para aprender el modo correcto de escribir las palabras. Sí, precisamente, el diccionario no solamente nos brinda significados, sino que también nos enseña a la manera correcta cómo debemos escribirlas sin cometer errores de ortografía. Este tipo de texto abarca diferentes asuntos, tales como idiomas, historia, artes, literatura, filosofía, ciencia, religión, ciencias sociales, etc. Podemos ver de que el diccionario también es un texto muy amplio del cual podemos aprender muchísimo para nuestra información y nuestra formación académica. Y tenemos aquí algunos ejemplos: etimológico, bilingüe y enciclopédico, además de otros tantos
que seguramente conoceremos en su debido momento. Bien, mis queridos niños, luego de haber echado un vistazo a todo este amplia gama de textos no literarios, y no literarios porque en este caso no hace falta la inspiración, sino más bien observar la realidad y a través de esa observación trabajar este tipo de textos y producirlos también. Entonces, les invito a trabajar este texto y conocer un poco más sobre ellos. Les comparto una deliciosa receta, del cual, además que quizás se animan y lo preparan en casa, conocen un poco más acerca de él y responden algunas preguntas de comprensión lectora. Bien, mis niños, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Saludos a papito y a mamita.